vamos a escudriñar, vamos a analizar la palabra de Dios. Y quiero hacerlo bajo un tema: no me avergüenzo del evangelio. Amén. El cristiano no debe avergonzarse del evangelio, no debe avergonzarse de la palabra. El cristiano debe tener convicción de quién es en Cristo Jesús. No debemos avergonzarnos de la palabra ni del evangelio. Amén, aleluya. Así que yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, a Romanos capítulo 1, verso 16. Romanos capítulo 1, verso 16. Y leemos la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Romanos 1, 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Padre celestial, he leído tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad. Tu palabra es medicina a nuestra alma. Tu palabra es refrigerio a nuestro espíritu. Te pido, mi Dios del cielo, que a través de tu palabra resplandezca la luz de tu evangelio. Háblanos, enséñanos, exhórtanos a través de tu palabra. Y que esta palabra, mi Dios, dé el fruto por el cual has enviado a cada corazón y a cada vida, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. A nuestro Señor Jesucristo sea toda la gloria y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Porque no me avergüenzo del evangelio. El apóstol Pablo tenía su convicción clara, concisa y precisa. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Si nosotros creemos a esta palabra, aleluya, nosotros vamos a entender lo que la Biblia nos dice. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El evangelio es poder. El evangelio no es una religión más. El evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Pero lastimosamente el enemigo siempre se encarga de sembrar la duda, la cizaña, para que no creamos a las promesas de Dios. Es verdad que estamos pasando tiempos difíciles. Es verdad que estamos atravesando un momento de pandemia a nivel global. Pero esto está escrito en la palabra. Eso no tiene que avergonzarnos de nuestro Dios, ni tiene que afligirnos, ni es motivo para que dudemos. Al contrario, cuando vemos el cumplimiento de la palabra de Dios, cuando vemos que la palabra se está cumpliendo, es cuando nosotros tenemos que creer más a su palabra, porque Jesucristo viene pronto. La venida del Señor está cerca. Y estas plagas, las plagas del COVID, cuando se vaya el COVID van a venir otras plagas. No crea que lo que viene para la tierra es bueno. Dice la Biblia que esto es principio de dolores. Y aquí es donde los cristianos, el Señor nos avisa que no debemos avergonzarnos del evangelio. Es tiempo de que el evangelio sea extendido, sea predicado a todas las naciones. Yo felicito a todos aquellos valientes evangelistas, pastores que están esforzándose, predicando la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Estamos llamados a vivir por fe. Estamos llamados
a vivir el evangelio de la fe. Y para poder agradar al Señor lo vivimos por fe. Para poder nosotros agradar a Cristo tenemos que andar por fe. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes? Los profetas mayores, los profetas menores, Abraham, Isaac, Jacob. Y de allí para acá nosotros podemos observar que por la fe fue hecho el universo. De todas formas, todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios. Entonces nosotros no tenemos que andar por vista, sino por fe. Entonces dice, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo, mas el justo por la fe vivirá. No vivimos por lo que vemos, sino por fe. Nosotros no podemos vivir atemorizados porque hay una pandemia que está cobrando muchas vidas, pero está escrito, la palabra lo dice. Pero el justo tiene que vivir es por fe. Si el justo no tiene fe, ¿cómo vivirá? Tenemos que tener fe, tenemos que confiar en el Señor, pero para eso necesitamos fortalecernos en Él. No debemos avergonzarnos del Señor. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio no es cualquier cosa. El evangelio no es una vida aburrida. El evangelio no es una vida cotidiana. El evangelio es poder de Dios para salvación y vida eterna. Aleluya. Dele un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. El evangelio es poder. Por eso nosotros podemos ver el poder de Dios, como Dios también aún en esta pandemia, aunque el mismo Dios ha dicho en su palabra que van a morir muchos, también los que se han humillado a Dios han alcanzado misericordia. Y hemos visto el poder de Dios sanando enfermos. Hemos visto el poder de Dios libertando a los cautivos. Hemos visto el poder de Dios echando fuera a los demonios. Y ni el presidente con toda la armada puede echar fuera un demonio si no tiene a Cristo y si no vive en santidad. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios. Entonces cuando estamos en el evangelio tenemos poder. Poder contra las acechanzas del diablo. Poder para echar fuera demonios. Poder para sanar los enfermos. Tenemos poder. Y podemos hablar y declarar la palabra. Y por eso yo siempre lo he dicho, desde que empezó esta pandemia: a mi casa, a mi familia no nos tocará en el nombre de Jesús. Ninguna plaga tocará mi morada, porque estamos en el evangelio y el evangelio es poder. Aleluya. La Biblia dice en Efesios capítulo 6 versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Dios nos está llamando a que nos fortalezcamos en Él. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? El evangelio es Cristo gobernando nuestras vidas. Y Cristo es todopoderoso. Cristo tiene para nosotros salvación y vida eterna. Por eso necesitamos entender. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si el Señor nos manda a nosotros como hermanos a que nos fortalezcamos, quiere decir que muchas veces nos debilitamos. Nuestras fuerzas se acaban. Nuestras fuerzas muchas veces caen al piso, pero el Señor nos manda que nos fortalezcamos en la fuente, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fortaleza es el Señor, aleluya. Como dice la palabra: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, y hoy os anuncio que os restauraré el doble. Cuando nosotros por una u otra manera nos desviamos, flaqueamos en nuestra fe, el Señor nos invita a que nos volvamos a Él, que nos volvamos a la fortaleza, que nos volvamos a la palabra, que nos volvamos al evangelio, que es poder de Dios para salvación y vida eterna. A todo aquel que cree. Al que no cree, el evangelio le parece aburrido. Al que no cree, el evangelio le parece cualquier cosa. Pero a ese que no cree, ese no tiene poder. Y a veces personas están en el evangelio, siervos de Dios en el evangelio, y no están creyendo la palabra. Entonces por eso no hay poder.
Si en usted no se manifiesta el poder de Dios, sencillamente usted no está creyendo a las promesas que Dios les ha dado. Y necesitamos creer, confiar en el Señor, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo escribe a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces ahora vemos que el Evangelio es poder, pero el Evangelio también trae inmortalidad, trae vida eterna. ¿Sabes? Nosotros los cristianos estamos ganando en cualquier circunstancia, no estamos perdiendo, porque somos inmortales, lo dice la palabra de Dios. El cristiano no morirá eternamente. Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, no morirá eternamente. Entonces por eso dice que el Señor quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces el Evangelio, muchos cuando piensan en el Evangelio dicen: no, yo para creer en Dios no necesito ser evangélico, yo para creer en Dios no necesito ir a la iglesia. Entonces usted que no está en el Evangelio no tiene inmortalidad, no tiene poder. Si usted quiere el poder de Dios en su vida, es necesario venir al Evangelio de Jesucristo. Y dice el versículo 11 de segunda de Timoteo 1:11, segunda de Timoteo 1:11, del cual yo fui constituido, está diciendo Pablo, predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Entonces el apóstol Pablo, siendo apóstol, siendo maestro, fue constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Y dice: bueno, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque Pablo sufrió mucha persecución por causa de Cristo. Pablo sufrió mucho vituperios por causa de Cristo. Pero él dijo: yo no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Por eso necesitamos tener claro en quién hemos creído. Nosotros no hemos creído en un Dios de papel, ni en un Dios de yeso, ni en un Dios de madera. Nosotros hemos creído en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él es todopoderoso, aleluya. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, aleluya. Él es poderoso para guardarnos. Y dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis. Porque muchas personas cambian el significado de la palabra. En estos últimos tiempos muchas personas se están engañando con la palabra y están diciendo: somos sana doctrina, somos sana enseñanza, pero están cambiando la palabra. La palabra santidad no puede pasar de moda. La palabra pudor y modestia no puede pasar de moda. La palabra santidad quiere decir separados del mundo para Dios. Tenemos que ser un pueblo diferente, cambiado, santificado por dentro y por fuera, como lo manda la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del día de Dios, en el cual los cielos se fundirán, pero la venida del Señor vendrá, porque se tocará la trompeta, la final trompeta, dice la palabra, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que habremos quedado, dice la Biblia, seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Solo los que tenemos en el Evangelio de Cristo. Por eso es un privilegio estar en el Evangelio de Cristo. ¿Por qué piensas regresarte del camino? ¿Por qué has querido tirar la toalla? Si estás en el mejor camino, si estás en el Evangelio de Cristo, eres inmortal. Si estás en el Evangelio de Cristo, tienes poder. Si estás en el Evangelio de Cristo, la sangre poderosa de Jesús cubre tu casa y la muerte no tocará tu morada. Esta plaga no te matará, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra.
Solamente el enemigo puede actuar cuando muchas veces nosotros ofendemos a Dios, cuando estamos dudando, cuando estamos hablando palabras violentas contra Dios. No hablemos derrota, porque nuestro Dios no habló derrota. Dice la Biblia que en Dios es sí y es amén. En Dios no hay fracaso, aleluya. Y dice la palabra de Dios en el versículo 13: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo va depositando en nosotros esa llenura del Espíritu Santo. Te dice: guárdala, no la riegues. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios, ese depósito se vacía. Nosotros tenemos que buscar esa llenura. Recordemos las vírgenes insensatas: 5 prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tenían su aceite ya casi vacío y no les aguantó para la venida del Señor. Cuando el Señor vino, ellas se les había acabado el aceite y sus lámparas estaban apagadas. Por eso tenemos que mantener este depósito en ayuno, en oración, en búsqueda de la palabra. Mantengamos el depósito, mantengamos la llama encendida. No permitamos que el diablo, que el enemigo logre vaciar ese depósito. ¿Cuándo lo logra vaciar? Cuando te logra entretener en muchos quehaceres, afanada y turbada como Marta, y de pronto muchos quehaceres y nada de oración, nada de ayuno, nada de lectura de la palabra. Entonces ese depósito se va secando, y cuando vienes a ver, el depósito está seco. Aunque estabas esperando al Señor, aunque estés esperando al Señor, aunque seas virgen, aunque estés guardado para Dios. Mira lo que representan estas vírgenes insensatas. Tenían grandes virtudes y se perdieron. Eran vírgenes, o sea, eran puras. Estaban esperando al Señor, ¿verdad? Estas vírgenes estaban esperando al Señor, tenían aceite, tenían su lámpara encendida, estaban en el fuego del Espíritu, pero lo dejaron apagar. Lo dejaron apagar porque se confiaron. No, es que ya yo tengo al Señor. No, es que ya yo recibí el bautismo del Espíritu Santo. No, es que ya yo esto y lo otro. No, Señor, no podemos confiarnos. El que no persevera en este camino hasta el fin no será salvo. Las vírgenes insensatas se confiaron y les pidieron después a las prudentes: danos de tu aceite para que no se nos apaguen las lámparas. Y ellas dijeron: para que no nos falte a nosotras y también a ustedes, entonces vayan mejor y compren. Y cuando ellas fueron a llenar sus lámparas, fue tarde. Y hay personas que están esperando: yo el otro año me afirmo, yo el otro mes me afirmo, yo después me afirmo, y sus lámparas están secándose, sus lámparas están apagadas y no han buscado la fuente, que es la presencia de Dios. Porque dice la palabra de Dios, como dijo el salmista: mi copa está rebosando, porque tenía llenura del Espíritu Santo. Mi copa está rebosando, hermano. ¿Cómo está nuestra copa? ¿Cómo está nuestro depósito? ¿Está lleno o está vacío? Hay veces que muchas personas hablan tanto y hacen tanto alboroto y tanta bulla, pero muchas veces el depósito está vacío. Como dijo el pastor Luzardo en una prédica, él dijo que un hombre vio que vino una carretilla a lo lejos y dijo: esa carretilla viene vacía. Ay, ¿usted por qué sabe? Ya te voy a decir. Cuando pasó la carretilla por el lado de ellos, la carretilla efectivamente estaba vacía. Dice: ¿usted por qué sabe eso? Porque la carretilla cuando viene vacía hace mucha bulla, pero no trae nada. Pero la carretilla cuando viene llena no hace mucha bulla. Entonces podemos observar que hay personas que usted empieza a ver y hablan y dicen: y estamos bendecidos, prosperados en victoria, y hablan de una cosa y hablan de la otra cosa. Pero cuando usted empieza a mirar los frutos, ve que están vacíos. Necesitamos mantener el depósito lleno. Hablar cuando tengamos que hablar. Hablar la palabra, ser prudentes. Aquí toda la gloria y toda la honra le pertenecen a Jesucristo. Nosotros sin Él no somos nada, aleluya. Denle un aplauso a ese Rey maravilloso, a ese Rey poderoso, a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Bendita sea la gloria. Entonces dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu Santo mora ¿dónde? En nosotros. Entonces esto quiere decir que somos templos del Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo mora en nosotros.
Entonces cuando hacemos lo malo, por eso se contrista. Cuando pecamos deliberadamente, se contrista. Porque si usted cometió una falta, el Espíritu Santo más bien te dice: mira, te equivocaste. Ve a la oración, pídele perdón al Señor. Mira, para eso es el Espíritu Santo. Dice que Él nos guiará a toda la verdad. Y Jesús dijo: el Espíritu Santo me glorificará en la tierra. Entonces el Espíritu Santo le da la gloria a Cristo. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Y por eso nosotros glorificamos al Señor, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces dice el Espíritu Santo que mora en nosotros, Él estará en nosotros y nos ayudará a seguir peleando esta buena batalla. No nos avergoncemos del Señor. No nos dé pena decir que somos evangélicos. No nos dé pena decir que somos cristianos. No nos dé pena, porque muchas personas por pena no han venido al Señor. Muchas personas por pena no han entregado su vida a Cristo. Muchas personas por pena son cristianos a la secreta. Se avergüenzan del Señor, son evangélicos nada más dentro de su casa, pero delante de los amigos hablan como mundanos. Hablan como personas que no tienen a Dios, porque se avergüenzan de decirle a sus amigos que son cristianos evangélicos. Pero el que se avergüenza del Señor, Él también se avergüenza, porque el Señor dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de los ángeles de Dios. Yo le negaré. O sea, le dirá: este no es mío, no lo conozco. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué recibimos cuando viene el Espíritu Santo a nosotros? Poder. Usted no recibe cualquier cosa, hermano, eso no se compra con dinero. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué seremos testigos? Porque tenemos el Espíritu Santo, por eso predicamos, por eso somos testigos de la grandeza de Dios. Y dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Le recibió una nube y le ocultó de sus ojos. Y ellos se quedaron allí mirando. Y se le aparecieron unos ángeles y le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando allá arriba? Ese mismo Jesús que así subió, así vendrá. Miren esta perla. Este mismo Jesús que subió, este mismo Jesús vendrá con poder y gloria, así como subió. Y ellos lo estaban viendo. Y dice la Biblia: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito del Padre nos los ha dado a conocer, nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo siempre nos enseñó en su palabra que debemos guardarnos sin mancha del pecado, que sin paz y sin santidad nadie vería a Dios. Y nosotros necesitamos guardarnos, perseverar hasta el fin. Pero recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, ¿por qué tiene miedo? Satanás ha tratado de intimidarte, de que tú no saques el potencial que tú tienes. Tienes al Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos al Espíritu Santo? Dice la Biblia en Efesios: cuando creíste en Él, en el Evangelio, que el Evangelio es poder, entonces fuisteis sellado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos, ya le voy a buscar la cita, yo no la tenía aquí anotada, pero la voy a buscar en Efesios. Efesios Efesios 1, versículo 13. Y miren, para que vea que el Evangelio es poder. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, no la palabra de mentira por ahí, palabra de verdad, lo que dice la Biblia, tal y cual como está escrito, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces recibimos un sello del Espíritu Santo que Dios nos está reconociendo. Eso es como cuando un policía que no tiene uniforme, que no tiene placa, no tiene autoridad sobre usted, no tiene poder sobre usted. Pero si se identifica, le muestra su placa de policía, le muestra su cédula de policía,
y usted le ve el uniforme, entonces por eso es que usted le respeta, por eso es que usted acoge al llamado de la policía, le detiene el carro, usted para, muéstreme los papeles, usted se los muestra. Pero si una persona de civil lo para en cualquier parte, usted no le va a parar porque no tiene autoridad sobre su vida. Pero la policía, el ejército tienen autoridad sobre nosotros. Entonces dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos un sello en el ámbito espiritual. Ese sello es nuestra placa, la garantía de nuestra salvación, la garantía de que tenemos autoridad, la garantía que tenemos poder. Porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7 dice esta bendita palabra. Entonces no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, el evangelio es poder. ¿Por qué muchos cristianos amedrentados? Porque no se han llenado, no se han fortalecido en el poder del Señor, ni en el poder de su fuerza. ¿Dónde nos fortalecemos en el Señor? Lea Biblia, ore, ayune, adore al Señor. Pero muchas personas apenas llegan a las 11:50, a las 12:30, enseguida a aprender el noticiero y a creer todas las cifras adulteradas, todas las mentiras, y a llenarse de temor, a llenarse de miedo de esas malas noticias. Porque hay malas noticias y empiezan a llenarse solo de malas noticias. Usted va a tener temor y va a tener miedo. Pero llénese de la palabra de Dios, llénese del poder de Dios, para que no le asuste la situación que está atravesando el mundo. Por eso el salmista David dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la convicción. Cuando alguien está lleno de Dios, no tiene miedo, no tiene temor. Nosotros muchas veces nos dicen que nosotros, y nos critican por ahí por las redes, que no guardamos protocolos, que no sé qué. Nosotros estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Estamos en la gran comisión, estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado. Y como Él nos ha mandado, Él nos guarda, nos respalda y nos protege. Ninguna plaga nos tocará, aleluya. Así que denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que no han entendido los presidentes, ni los alcaldes, ni los gobernadores. No han entendido que la iglesia tiene poder. La iglesia tiene poder. Y contra las plagas, solo la iglesia tiene poder, no la medicina, ni la ciencia médica, nada. Es Jesucristo el que tiene el poder. Las plagas, Faraón no pudo con las plagas. Con todo el ejército que tenía no pudo con las plagas. Y tuvo que llamar a Moisés para que orara a Dios y le quitará las ranas. Entonces, ¿quién es el que tiene el poder? Lo tiene Dios. Y por eso los presidentes están lidiando con las plagas, están lidiando con las ranas, hasta que no se le metan en sus mismas casas, hasta que Dios de pronto no mate a hijos de presidentes, a hijos de gobernadores. E entonces van a ir a buscar a la iglesia para que la iglesia ore, abran las iglesias para que la iglesia clamen a Dios. Es necesario, hermanos, entender que el evangelio es poder. El evangelio es poder para salvación. Por eso no me avergüenzo del evangelio. Hay muchas personas que están en un banco o están haciendo una fila y son cristianos y uno le dice: hermano, Dios le bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahí, como hay gente y está al lado de gente pudiente o de gente famosa, le da pena decir que es cristiano. No te avergüences del Señor, porque si te avergüenza no irás a entrar al reino de Dios. No debemos avergonzarnos. Si yo estoy con mis amigos, soy evangélico, no me avergüenzo. Así como muchos sacan pecho: yo soy hijo de un diputado, yo soy hijo de un presidente, yo estudié en tal universidad, yo soy esto o lo otro. Usted diga: yo soy hijo de Dios. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, aleluya, y vida eterna. El título más grande que puede tener un ser humano en la tierra es ser llamado hijo de Dios, pertenecer al ejército de Cristo, ser parte del evangelio de Cristo, aleluya. Dele un aplauso a Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. No me avergüenzo del Señor. Yo gastaré mi vida sirviéndole al Señor, porque sé que mi depósito está bien guardado. Estoy atesorando donde el orín no corrompe, donde la polilla no llega, donde el ladrón no mina. Estoy atesorando en el reino de los cielos. Así que, mi hermano, ¿dónde tienes tu depósito? Donde esté tu corazón, allí estará tu tesoro. Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, ¿dónde estás atesorando? Hermano, si eres rico, sé rico para con Dios. Si tienes dinero, apoya la obra de Dios. Sé rico para con Dios.
Porque el Señor viene pronto. Y las riquezas no salvarán a las personas. Y de pronto usted dirá, ¿por qué pude hacer? No sé por qué estoy diciendo esto, pero a alguien le está hablando el Señor. Pude apoyar la obra de Dios y no lo hice. Y me quedé con la cuenta llena. Y me quedé con mis empresas. Y no ayudé. No le di empleo a los siervos de Dios. No tuve en cuenta la obra de Dios. Pude respaldar, apoyar la obra de Dios para que se hicieran evangelismos, para que la palabra fuera llevada a muchas personas y no lo hice. Dios pedirá cuenta por eso. No te avergüences del Señor. No te avergüences de hacer la obra de Dios. Aleluya. Si la gente del mundo saca pecho, la gente del mundo se siente orgullosa de sus fiestas patronales y de todas esas cosas que no agradan a Dios, y las promocionan, le dan publicidad por la radio, por televisión, ¿por qué nosotros vamos a callar? No debemos avergonzarnos del Señor ni de la palabra. Tenemos que seguir hablando la palabra de Dios tal y cual como nos ha sido enseñada, como nos dijo Pedro. Dice la Biblia en Lucas capítulo 5 versículo 17. Lucas capítulo 5 verso 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Aleluya. El poder de Dios estaba con él, ¿para qué? Para sanar. El poder de Dios, del Señor, está con nosotros para sanar. El poder de Dios está con nosotros. ¿Por qué le vamos a tener miedo a una plaga? ¿Por qué le vamos a tener miedo a una enfermedad? El poder de Dios está con nosotros, hermanos. Vamos a morir el día que Dios lo ha determinado, no el día que Satanás diga. Vamos a morir el día que Dios lo ha determinado. Mira, un siervo de Dios, si Dios decide que muera, así puede estar encerrado en un búnker y allí se muere. Mucha gente que de verdad, siervos de Dios, no han entendido que tienen un poder. Andan asustados, andan atemorizados. Hay que ser prudentes, sí, pero no hay que andar con miedo, hermanos. Hay que andar seguros en el Dios. Porque como dijo Pedro, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído, en un Dios poderoso, grande y majestuoso. Dice también la palabra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Primera carta a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente. Oiga bien, mira lo que está diciendo Pablo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros con palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de vosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. En medio de las tribulaciones, el Espíritu Santo nos da gozo. En medio de la mortandad podemos tener gozo en el Espíritu Santo. Pero dijo el apóstol Pablo, yo no fui nada más llevándole el evangelio con palabras solamente, sino también en poder. Con poder en el Espíritu Santo. Entonces podemos entender que el evangelio es poder. El evangelio no solo son palabras. Por eso en estos tiempos muchas personas que solo se han ido a la palabra, que no son espirituales, que no le dan libertad al Espíritu Santo, hablan en contra de las manifestaciones del Espíritu Santo. Si alguien danza, si alguien habla en lengua, ellos están hablando en contra de eso, porque viven solamente en la letra. Dice la Biblia que la mucha letra mata, si no está el Espíritu Santo. Porque la palabra se ha de discernir espiritualmente. Entonces los que no entienden, la Biblia no se lee como un libro normal. La Biblia se ha de discernir espiritualmente. El Espíritu Santo que le inspiró, a eso usted tiene que encomendarse para que le dé la sabiduría. Espíritu Santo que inspiraste esta palabra, voy a leer la palabra, dame la sabiduría,
Dame la revelación de esta palabra. Ayúdame a entender la palabra. El Espíritu Santo dice que nos mostrará toda la verdad. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Hay gente que se quiere defender del coronavirus carnalmente. Si a una persona, como digo, está en un búnker, no tiene contacto con nadie, y si le va a dar coronavirus, allí le da el coronavirus. ¿Usted cree que si el jabón y el antibacterial y el alcohol fuera la cura que para evitar el coronavirus, entonces los médicos no les diera coronavirus? Entonces a los enfermeros no les diera coronavirus. Porque no solo tienen alcohol, tienen antibacterial y tienen tapabocas, se guardan los ojos, tienen otro uniforme arriba. ¿Y por qué se infectan de coronavirus? Entonces esto es lo que tenemos que entender. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hay fortalezas del enemigo, hay fortalezas del diablo, enfermedades enviadas. Por eso muchas personas que a veces han estado con una opresión, que no pueden respirar, y oramos por ellos, y después escriben dando testimonio: mira, ustedes oraron por nosotros y ya pude respirar, estoy bien, estoy tranquilo, se me fue esa opresión. Porque esto es espiritual. Nosotros tenemos poder, porque dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Por eso cuando nosotros enviamos la palabra, no es nuestra palabra, es la palabra del Señor. Como dice, envió la palabra y la palabra lo sanó y lo libró de sus ruinas. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso de abrir las iglesias y que los enfermos no entren a la iglesia, argumentos del diablo. Por eso dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Como ellos se basan en argumentos, pero ellos no conocen el poder de Dios. Si hay una persona con COVID y llega a la iglesia, que le impongamos las manos y oremos por ellos, lo haremos en el nombre de Jesús, ungiéndole con aceite, dice la Biblia, y la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Hermano, la iglesia tenemos poder. La iglesia está blindada por el Espíritu Santo de Dios. Pero hay iglesias atemorizadas porque han abandonado la búsqueda de Dios. Han perdido el primer amor. Han flaqueado en la búsqueda. Y el Señor dice, volveos al primer amor. Tengo contra ti que has perdido el primer amor. Iglesias que trabajan arduamente, iglesias que buscan, que llevan la palabra por aquí, por allá, que hacen cursos, que hacen preparaciones, que hacen discipulados, que viven trabajando arduamente, pero han perdido el primer amor. Han abandonado la búsqueda, la relación con el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que volvernos al Espíritu para que la iglesia pueda haber poder, para que la iglesia pueda haber avivamiento. Necesitamos una relación con el Espíritu Santo de Dios. No se necesita tanta gente, se necesita que alguien le crea al Señor. Primeramente al que cree, dice la Biblia, porque el Evangelio es poder. ¿A quién? Al que cree. Y el que cree va y habla con Dios, porque sabe que Dios le oye. En el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 32, dice la palabra: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta es la unidad que habla el Señor. Para que sean uno, dijo Jesús, así como nosotros, Padre, tú y yo somos uno. Si quiero que la iglesia sea una y nosotros perfectos en unidad. Entonces dice aquí la palabra de Dios: la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eran uno. Eran en unidad. Todos creían en lo que hablaba Dios. Y dice la palabra de Dios: y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
era sobre todos ellos. Ellos estaban unidos, compartían la palabra todos los días. La iglesia primitiva hacía culto todos los días. La iglesia primitiva no tenía vacaciones. La iglesia primitiva predicaba la palabra todos los días. Y dice, no cesaban de enseñar por las casas, por las calles, compartían el pan, oraban en el templo todos los días. Y dice la palabra de Dios que el Señor añadía a cada día a los que iban a ser salvos a la iglesia. ¿Por qué? Porque era una iglesia que estaba avivada, que tenía poder, pero que se congregaba todos los días. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si usted tiene un don y no lo está ministrando a otras personas, Dios le va a pedir cuenta por ese don que le dio. Hay gente que yo he escuchado cristianos que dicen, yo tengo don de sanidad, pero no ora por los enfermos. Le dice uno que prediquen y no quieren predicar y tienen don de sanidad. Dios le va a pedir cuenta. Si usted tiene don de sanidad, ore por los enfermos. Ministrelo a los otros. Para eso Dios se lo dio, para bendición de otras personas. Dice, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a la palabra de Dios. Hable conforme a la palabra de Dios. Por eso no debo hablar, no, porque a mí me parece, pero no, es a la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen, mire esto, Dios y Jesucristo, a quien pertenecen, no dice pertenece, no habla de una sola persona, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, aleluya. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo, y al Padre sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Cada uno debe ministrar lo que Dios nos ha dado, hermanos. Dios a usted le ha dado dones, le ha dado ministerios a cada uno. Vamos a hacerlo conforme a lo que Dios nos ha mandado. No enterremos el talento para que después venga el Señor a pedirnos cuenta. Señor, yo tuve miedo y escondí mi talento. Y el Señor le diga, siervo malo y negligente, echarle a las tinieblas de afuera. Por eso no podemos enterrar el don, el talento que Dios nos ha dado. Si alguno, como dice aquí, si alguno habla, hable conforme a la palabra. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pertenecen. Aleluya. El Señor Jesucristo nos está dando una enseñanza en esta hora. ¿Cuál es la conclusión de esta enseñanza? Hermano, tenemos poder. La iglesia tiene poder. Nosotros no somos cualquier cosa. Que aunque el mundo nos desprecie, allá el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan. El mundo será destruido. El mundo será echado en el infierno. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros, la iglesia de Cristo, tenemos poder, aleluya. Y no tenemos que avergonzarnos del Señor. Apláudalo porque Él vive. No le amague el Señor, apláudalo. Bendita la gloria de Dios. Terminamos en lo que dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, yo estoy viviendo por fe, porque en este tiempo de pandemia no hemos podido trabajar, pero le hemos trabajado arduamente al Señor y hemos vivido por fe. Estamos trabajando al dueño del mundo y Él no nos ha dejado pasar hambre. Él nos ha sustentado.
Él ha enviado sus cuervos. Él nos ha pagado las facturas de internet para que usted pueda estar viendo esta transmisión. El Señor lo ha hecho todo, porque a Él le servimos con amor. Y aunque usted ve que no recogemos diezmos ni ofrendas, no es porque no sean bíblicas, ya lo enseñé en una enseñanza. Pero al que Dios toca, ese mismo pregunta, ese mismo nos escribe: mira, yo he sentido de parte de Dios bendecirle, y así lo ha hecho Dios. Entonces por eso es porque no lo hacemos aquí al aire, porque lo que hace mucha gente es criticar y murmurar, añadir pecado a pecado, y no dan nada. Pero el que Dios toca, busca la forma de hacerlo, nos contacta y siembra para la obra de Dios. Por eso no nos avergonzamos del Señor, hermano. Dios ha tenido cuidado de nosotros. Nuestros hijos no se han acostado sin comer en esta cuarentena. Antes muchas personas se burlan de nosotros que nos hemos engordado un poquito. Pero bueno, gloria a Dios, amén. Denle un aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No me avergüenzo del Evangelio. Si hay alguno que todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, no le dé pena, no se avergüence del Señor, recíbalo esta mañana y alcanzará el tesoro más grande de su vida. Tendrás poder contra las acechanzas del diablo. Satanás no destruirá tu casa, Satanás no destruirá tu vida, porque usted ha recibido un poder si usted recibe a Cristo. Si usted lo quiere recibir, repite esta oración conmigo y diga: Señor Jesús, reconozco que he fallado, que he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, pero me arrepiento de mis pecados. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y lo borres del libro de los condenados. Séllame con tu Santo Espíritu. Y te pido, Señor, que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Límpiame, porque no me quiero ir para ese infierno. Límpiame, Señor, y ayúdame a guardarme sin mancha del pecado para ti. Señor Jesús, lléname de tu Santo Espíritu. Ayúdame a guardar el depósito que hoy me has entregado. Ayúdame, Señor, a ser administrador de las cosas de Dios. Buen administrador. Señor Jesús, enséñame tu palabra. Enséñame a caminar contigo. Haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Moldéame conforme a tu semejanza. Y haz conmigo como quieras, Señor. Aquí estoy a tu servicio. Mi alma, mi cuerpo, mi mente y todo mi ser te lo entrego a ti, Jesús, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Siempre hacemos la oración de fe, porque siempre alguien produce fiesta en el reino de los cielos. Por un solo pecador que se arrepienta ante el Señor hay fiesta en el reino de los cielos. Amén. Porque valió la pena el sacrificio de Cristo, y eso es valorado. Por eso muchas personas están produciendo fiesta en el reino de los cielos, en las predicaciones, porque a través de la internet, donde usted se encuentre, que usted haya hecho esta oración, ha producido fiesta en el reino de los cielos. Amén. Y bueno, como siempre terminamos orando, vamos a orar por los enfermos. Vamos a enviar palabras de sanidad, porque tenemos poder, no solo palabrería. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder para sanar los enfermos. Usted que está pidiendo sanidad, entienda que el Señor tiene el poder. Humíllese a Él, recíbalo en su corazón y Él peleará por usted. Pero usted está pidiendo oración por sanidad y no le recibe en su corazón. Usted está siendo rebelde con Dios. ¿Cómo Dios va a mostrar un milagro para ti? Usted se está avergonzando del Señor, Él se avergüenza de usted. Pero si usted le recibe, si usted camina con Dios, crea que hoy usted recibe su milagro en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Enviamos palabra de sanidad a los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Enviamos palabra de liberación en el nombre de Jesús. Personas atormentadas por espíritus inmundos, reprendemos esos demonios en el nombre de Jesús y los echamos fuera por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús. Espíritu de opresión, espíritu que no deja respirar a las personas, espíritu del diablo, que el Señor te reprenda
Enviamos palabra de sanidad a los enfermos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Espíritu Santo y fuego desciende con poder. En este momento yo puedo ver cómo personas están recibiendo sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted que se está humillando allí en su habitación, usted que se tiró de rodillas, usted que está allí con las manos levantadas, recibe tu milagro en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el que se humilla, Dios lo mira de cerca, pero aquel que se exalta, Dios lo mira de lejos. Por eso es necesario la humillación. Recibe tu milagro en el nombre de Jesús, pero humíllate ante Dios. Sírvele al Señor, entrégale tus cargas a Él, sírvele a Él. No tengas miedo, no tengas temor. Si crees, así será hecho en esta mañana. Para el que cree, todo es posible y nada le será imposible. Hoy en el nombre de Jesús enviamos palabras de sanidad sobre las UCIs. Y declaramos en el nombre de Jesús que seguirán dando de alta a muchas personas que están enfermas por COVID allí en Barranquilla, en Soledad. Que las clínicas están colapsadas en Cartagena. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la palabra. Creemos que Dios está haciendo cosas grandes. Así como escribieron dando el testimonio. Había un pastor que ya lo habían desconectado, lo desconectaron, pero pidieron oración y el pueblo estaba orando y estábamos orando también. Enviamos también palabras de sanidad en el nombre de Jesús. Y cuando le desconectaron del respirador para ya dejarlo morir, entonces Dios lo levantó. Dios lo levantó, porque el evangelio es poder. Aleluya, bendita la gloria de Dios, porque Dios tiene poder. Porque cuando la ciencia termina, Dios comienza. Aleluya. Dios permite estas situaciones para Él mostrar su gloria a los médicos, para que los médicos entiendan que ellos no son los dueños de la vida, sino que la vida y la muerte están en el poder de Jesucristo, están en las manos del Señor. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta escuela dominical. Bendice a todos los que están a través de las redes. Bendice a los vecinos, a los que escuchan a la distancia. Señor amado, gracias, Señor, porque nos diste el privilegio de pertenecer a tu evangelio, donde nos has dado poder y autoridad contra las fuerzas contrarias, contra Satanás y sus demonios. Y ninguna fuerza nos dañará. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Por eso no hay brujería, no hay hechicería que valga contra los hijos de Dios. Porque en los hijos de Dios tenemos un vallado de ángeles guardando, acampándonos alrededor nuestro y defendiéndonos. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Todo dardo de fuego del maligno enviado contra nuestras vidas retrocede en el nombre de Jesús por el poder de la palabra. Queda sin poder y sin autoridad en el nombre de Jesús. Señor Jesús de Nazaret, muchas gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor amado, porque nos has dado poder y autoridad de hollar serpientes y escorpiones, de echar fuera demonios, y ninguna fuerza diabólica nos dañará. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. El Señor Jesucristo le bendiga de una manera especial. Así que nos vemos, si el Señor así lo permite, a las 6:30 de la tarde, 6:50. Estaremos llevando la palabra de Dios de una manera especial. Aleluya. Dios les bendiga.